Buenas noches, les saludo el pastor Daniel Chávez. Estamos con la disposición del gobierno, pues ya entrando a la segunda parte de este aislamiento social, y ahora vamos a tener que cumplir prácticamente un mes en nuestros hogares, y esta es una buena oportunidad para tomar un tiempo más cercano con Dios, más especial con el Señor, pero a la vez también es un reto para nosotros como pastores, como ministros, de impartir la palabra, apacentar en la iglesia, alimentar a las ovejas, cuidar del rebaño de una u otra forma, pero especialmente ahora es para dar una palabra de parte de Dios acerca de estos tiempos que vivimos, ¿no? Así que hemos titulado este pasaje o esta palabra profética concerniente al tiempo final. Y es porque la palabra de Dios es una palabra profética, no porque nosotros pretendamos ser profetas, ¿no? No en mi caso. Y quisiera leer en el libro de Mateo, capítulo 24, una parte, una porción, aunque todo el pasaje, todo el capítulo nos va a hablar acerca de este tema, ¿verdad? Y estamos en el momento que el Señor Jesús está saliendo del templo y los discípulos se le acercan para mostrarle cuán imponente eran los edificios que se cree que en ese momento todavía se estaba construyendo, que era todos los ambientes de este templo que construyó Herodes, o que según los judíos fue una reconstrucción del templo de Zorobabel, ¿no? Así que eso da un preludio, un preámbulo para que el Señor Jesús explique o trate este tema que ahora mismo nosotros vamos a compartir. Vamos a leer entonces esta porción de Mateo 24 y dice de esta manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se aborrecerán. Unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Está hablando de tiempo final. Y engañarán a muchos falsos profetas, no pocos, pero muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a leer hasta aquí, aunque todo el capítulo 24 es el tema que tenemos para impartir. ¿Y qué les parece si hacemos una oración breve? Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar cerca de ti en todo tiempo. Señor, no necesitamos de un templo para acercarnos a ti, porque en realidad nosotros somos el templo y tú estás, Señor, donde quiera que se te invoque, donde quiera que, Señor, levantamos tu nombre, Señor, ahí estás tú. Y gracias, Señor, por la bendición, la oportunidad que a través del internet podemos impartir esta palabra. Permite que esta palabra, Señor, traiga luz sobre este tema tan importante, sobre los acontecimientos del fin de los tiempos. Te pedimos tu bendición para todo aquel que lo oye, Señor, con corazón dispuesto, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Ok, entonces el tema, palabra profética concerniente al tiempo final, ¿no? Así que ya sabemos que estamos en este mismo momento o tiempo, estamos viviendo acontecimientos casi apocalípticos, y así que en medio de toda esta serie de situaciones, eventos que vivimos alrededor del mundo, es sumamente importante mantener la mirada centrada en una sola persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como hijos de Dios, que somos de reino de luz, nosotros debemos tener claridad sobre esta serie de acontecimientos, de eventos, y especialmente para no ser arrastrados, hermanos, por la cantidad de que ahora van a aparecer, una cantidad de profecías, augurios, vaticinios, declaraciones, ¿verdad? Y predicciones y suposiciones que aparecen de diversas fuentes, pero que muchas de esas fuentes no son bíblicas, ¿no? Entonces nosotros debemos tener muy claro en la palabra, ¿verdad?, qué es lo que la Biblia nos dice acerca de esto, para no tener una vaguedad, no tener oscuridad sobre eso. No somos de la oscuridad, somos del reino de luz, y debemos tener claridad. Por eso el cristiano lo primero que tiene que hacer es ir a la palabra, hermano. Este tiempo, el que ahora nos estamos quedando en casa, es tiempo para estudiar más la palabra. Y hay muchos que se vuelven expertos en lo que dice un libro, en lo que dice un predicador, un maestro, un apóstol, un pastor, ¿verdad? Pero citan lo que dijo tal doctor, o lo que dijo tal varón. Pero en realidad, hermano, creo que si son hombres de Dios, amén, bienvenidos, ¿no? Y si dan el mensaje de Dios, bienvenidos. Pero creo que la responsabilidad de cada ministro y de cada hijo de Dios es primeramente ir a la palabra de Dios, ir aquí, a la palabra del Señor. Volvernos expertos, ¿verdad? Como dice Hebreos, debiendo ser ya maestros de la palabra, ¿no? Así que, entonces, el problema es que la mayoría de las declaraciones que ahora comienzan a aparecer, ¿verdad? Y ya están en internet, están circulando por WhatsApp, por las redes sociales. Muchos de ustedes seguramente están recibiendo, ¿verdad?, supuestas profecías. Digo supuestas porque tenemos que evaluar, tenemos que juzgar la profecía si viene de Dios o no, ¿verdad? Pero está circulando ya una cantidad, y entonces tenemos que nosotros discernir claramente si esto viene realmente de Dios, si tiene la gente que dice tener una revelación especial de parte de Dios, del Espíritu del Señor, porque en muchos casos en realidad vienen a ser meras especulaciones, o personas que en vez de llevarnos a poner nuestra mirada en el Señor, hace que más bien nos centremos nuestros ojos en estas personas o en estas supuestas profecías, ¿no? Creo que ahora es pertinente citar al apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos dijo en su segunda epístola, en capítulo 1, 19, él dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que, ¿verdad?, del dicho al hecho, vayamos pues a ver qué nos dice la palabra del Señor, ¿no?, acerca de estos tiempos finales. ¿Cuál es la profecía? Exactamente eso que el Señor nos ha dado acerca de este tiempo final. Y quiero separar lo que voy a compartir en 4 puntos. Quizás no lo demos todo hoy, vamos a compartir una parte hoy y luego otra parte más adelante, ¿verdad? Y la primera parte que voy a compartir es acerca de la profecía sobre la destrucción del templo, ¿no? El templo que había en los tiempos del Señor Jesús. La segunda parte, que va del versículo 13 en adelante, es sobre la profecía acerca de las señales antes del fin. La tercera parte es la profecía sobre la segunda venida de Cristo, que va desde el versículo 29 al 41, y la última parte es una exhortación a todos los siervos de Dios, una exhortación que el mismo Señor hace que para este tiempo final a todos los siervos de Dios. Y entendamos siervos no solamente como los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino todo aquel que sirva al Señor de alguna u otra manera en diferentes ámbitos de servicio en la iglesia, en el reino de Dios, ¿verdad? Así que comencemos entonces. La primera parte son solamente dos versículos, el versículo 1 y 2, que hablan sobre la profecía del Señor Jesús sobre la destrucción del templo. El versículo 1 y 2 dice que cuando Jesús salió del templo y se iba,
salió del templo. Este templo era el templo que Herodes reconstruyó sobre las bases del templo de Zorobabel y que la ensanchó, la agrandó, ¿verdad? Entonces se hizo un edificio enorme, monumental, realmente se cree que era la edificación más grande de su tiempo. Tomó demasiados años a construirla. De hecho, en los tiempos del Señor Jesús todavía se continuaba construyendo y se cree que recién se terminó como en los años 62 o 64 después de Cristo, ¿verdad? Para la construcción del santuario se cree que participaron como 10.000 personas y demoró 18 meses solamente esa parte, ¿verdad? Posteriormente se hicieron las otras edificaciones. Bueno, realmente fue una obra monumental, una obra maestra de ingeniería en esos tiempos, ¿verdad? Porque inclusive Herodes mandó a extender, ensanchar, ¿cómo podemos decir? Como agrandar el monte natural que había para que se hiciera más grande toda la edificación, ¿no? No están de acuerdo los estudiosos, pero algunos dicen que se duplicó, otros dicen que se triplicó el tamaño del total que existía, ¿verdad? En el templo, comparando con el templo de Salomón, que también fue fastuoso, ¿no? Entonces, sobre esta edificación enorme, ¿verdad? Hermosa, dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Recuerden, por ejemplo, en el capítulo 2, 20 de Juan, dice que en 46 años se construyó el templo. Y se cree que cuando dijeron esa palabra todavía se continuaba construyendo, ¿no? Entonces, el Señor, ¿verdad? Mientras que los discípulos le mostraban los edificios del templo. Miren dónde hacen los discípulos. Quieren que el Señor Jesús ponga su mirada sobre los edificios, las edificaciones, lo material, ¿verdad? ¿No? Lo temporal de este mundo. Entonces el Señor Jesús, que siempre viene a centrar nuestra mirada, ¿verdad? Lo que Él hace es que Él hace que Él les orienta, que su mirada no esté puesta en las cosas materiales, en las edificaciones, en las obras humanas, porque todas esas son temporales, ¿no? Por eso su respuesta en el versículo 2 dice, respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? O sea, toda esa enorme edificación hermosa que se cree que bueno, está en la historia, ¿verdad? Que parte de esa edificación en las paredes que se mandaron a construir, los muros más bien, fueron hechos con mármol labrado y había yo he tenido la oportunidad de ver unas, ¿cómo podríamos decir? Como no son piedras, pero como bloques de mármol que podían tener como de 3 metros de fondo, 3 metros de altura y 10, 12 metros de largo, ¿no? 10, 12 metros de largo, imagínense, toneladas, en una zona donde no existía ese material, tuvieron que traerlo de otro lugar lejano, solamente trasladar eso era algo colosal y todo eso fue preparado en las canteras, ¿verdad? Y de una manera tan milimétrica, tan perfecta que tenía que encajar perfectamente cada bloque con los siguientes para ir construyendo, ¿verdad?, el templo. Y fue tan perfecto que dice que ni siquiera una hoja de papel podía caber entre las junturas, ¿no? Por eso era algo increíble, una maravilla de la antigüedad, ¿no? Entre las junturas, entre todo eso, se hicieron filigranas de oro, ¿no? También se pusieron planchas de oro, creo que en la parte oriental del templo, ¿verdad? De manera que cuando el sol salía y reflejaba contra estas láminas doradas de oro, ¿verdad? Todo el fulgor era resplandeciente, era una cosa realmente maravillosa, hermosísima, ¿no? La mayor edificación de su tiempo. Pero ¿qué le dice el Señor sobre eso? ¿Ven todo esto? Y de cierto les digo, dice el Señor, de cierto os digo, y su palabra se cumple, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra. Es como que los discípulos estuvieran pensando y diciendo, ¿cómo es posible que una edificación tan hermosa, tan grande, tan fastuosa y bueno, y dedicada para Dios, ¿no? ¿Cómo eso podría ser destruido? ¿Cómo puede ser hecho? Pero el Señor
Y esta es la lección, hermano, está haciéndonos notar que no debemos poner nuestra confianza, nuestra mirada en nuestras edificaciones, en las cosas que hacemos. Todo lo que hoy podemos hacer, hermano, sea para el Señor, ¿verdad? Sea de todo corazón, pero son cosas temporales. Todo esto va a pasar. Por eso la Biblia nos dice claramente poner nuestra mira en las cosas de arriba, ¿no? Las cuales son eternas, no en las de la tierra que son temporales, ¿no? Entonces, yo creo que el llamado de atención de Dios es que, mira, ahora por ejemplo, tenemos todos los templos fastuosos que se han construido, templos enormes, templos pequeños, templos medianos, templos, ¿verdad? Con aire acondicionado, templos con toda la tecnología hoy en día no sirven. La mayor parte del mundo que está confinado en sus casas, hermanos, no sirven, están sin utilidad en este momento, ¿verdad? O en estos días y en este tiempo. Y no se sabe cuánto tiempo pueda durar toda esta epidemia, esta pandemia del coronavirus, ¿no? Y bien, imagínense. Entonces, dependemos, es bueno pensar, dependemos de un templo para adorar a Dios, para servir a Dios, para hacer la obra de Dios. En realidad, no. Ahora mismo no estamos emitiendo, y la mayoría de pastores, ¿verdad? Creo que es bueno casi todos. Aquí en Perú hay muchas naciones que estamos en aislamiento social, en cuarentena. Lo hacemos desde la casa, en una habitación, una sala, un estudio, un lugar donde estudiamos la palabra, qué sé yo, en una biblioteca. Y imagínense, no necesitamos un templo, ¿no? Pero por eso el Señor Jesús dijo, alguien mayor que el templo está aquí, ¿no? Alguien mayor que el templo. Recordemos eso, ¿verdad? Nuestra mirada no debe ser en el templo, en las edificaciones, en las cosas humanas. ¿Cuántas cosas podemos hacer, hermano? Gloria a Dios, ¿no? Pero que nuestra confianza no esté en eso. No nos creamos los poderosos, los fuertes, los grandes, los que hicimos maravillas, hazañas, hermanos. Al final ni es nuestro, ni somos nosotros, ¿no? Todo es de Dios y todo es para Dios, ¿eh? Entonces, creo que nuestra mirada esté centrada en el Señor. No en las cosas temporales. La vida del hombre, dijo el Señor, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste, ¿no? Porque nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Así que, hermanos, pongamos mejor nuestra atención y nuestro tiempo y nuestra fuerza y nuestra inversión en las cosas eternas, ¿no? Del reino de Dios. Bueno, esta es la primera parte de esta profecía sobre la destrucción del templo. Es conocido, ¿verdad? Se cumplió, porque toda la palabra de Dios se cumple, y esto se cumplió en el año 70, cuando este templo fue destruido por un general llamado Tito, ¿verdad? General romano, que entró y destruyó completamente. Se dice en la historia que prácticamente, ¿cómo es que no quedó piedra sobre piedra? Porque estamos hablando de enormes bloques, ¿verdad? Enormes, toneladas. ¿Cómo puede ser que no quedó? Y según la historia es porque dice que este general mandó a poner andamios de madera sobre los muros, porque recuerden que había oro, ¿verdad? Entonces mandó a quemar todo eso con la madera, se calentó, y entonces todo ese mármol, toda esa materia se derritió, y ellos, entonces los soldados vinieron y comenzaron a cernir, ¿verdad? El material para sacar el oro, ¿no? Fundido. Entonces, la palabra de Dios se cumplió. Era increíble que eso podía suceder, pero sucedió, ¿no? Porque, hermanos, tenemos la palabra profética más segura. O sea, todo lo que está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, tiene cumplimiento. Tengamos esa seguridad, esa confianza. La segunda profecía es sobre las señales antes del fin. Recuerda que los discípulos del Señor eran judíos. Y digo esto porque a los judíos les gustan las señales, ¿no? Los judíos piden señales. Hay muchos cristianos que también les gustan las señales, ¿verdad? Y no estoy diciendo que eso sea malo, absolutamente, no estamos diciendo eso. De hecho, aquí el Señor Jesús le va a dar una cantidad de señales, ¿verdad? Pero en realidad, para nosotros como hijos de Dios, debería bastarnos con la sola palabra del Señor. Si el Señor dice algo, yo le creo. Y usted debe creer sin necesidad de pedir una señal. Porque es Dios, es el Señor, y Dios no miente. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Así que, entonces esta segunda parte, o la segunda profecía sobre las señales antes del fin, van del versículo 3 en adelante, ¿no? Quisiera mencionar un poquito nomás. Versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos. El monte de los olivos es un monte que está exactamente al frente de donde estaba el templo, ¿no? Así que era una buena vista de ahí
Esa es la imagen cuando usted ve las fotos que se toman en Israel, que sale en el fondo la mezquita, ¿no? La mezquita, ¿verdad? Entonces, y ahí está parte también del templo, del muro de los lamentos. Eh, esa vista justamente se toma desde el Monte de los Olivos, que está al puro frente, y esa es en lo alto, entonces da una vista espectacular, ¿verdad? Hacia ese templo. Entonces, desde ese lugar, dice, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, interesante que los discípulos se puedan acercar al Señor, ¿verdad? Y preguntarle, ¿no? Eso deberíamos hacer siempre los discípulos. Señor, ¿qué significa esto? Señor, háblanos. Señor, explícanos. Señor, quiero saber más. Señor, qué lindo, ¿no? Los discípulos son los que buscan al Señor, no la multitud. La multitud solamente recibe lo que quiere, lo que necesita y después se va, ¿verdad? ¿Verdad? Pero los discípulos son los que siguen al Señor, aprenden al Señor, imitan al Señor, están con Él en todo tiempo y lugar. Así que entonces, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, háblanos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dinos, Señor, queremos saber, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? ¿No? Allá en Costa Rica dicen bien chepitos, ¿no? Chepitos quiere decir es curiosos, ¿verdad? Que quieren saber. Bueno, entonces dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y esa es la pregunta. Y la respuesta del Señor muy interesante porque Él comienza con esta expresión en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe, nadie. O sea, no se dejen engañar por nadie. Tengan cuidado. Y esta es al mismo tiempo una advertencia, ¿no? No permitan que nadie los engañe. ¿No? Y entre ese cúmulo de personas que entran en esta parte de nadie, están los falsos maestros, falsos profetas, vaticinadores, qué sé yo, un montón de personas ahí que quieren aparecer ahora en escena para decir, tengo la última revelación de Dios, ¿verdad? El Señor me habló, Dios me dijo, tuve un sueño, tuve una visión. Entonces, pero dice el Señor, tengan cuidado, no dejen que nadie los engañe. Miren, esa palabra engañar, ¿no? Me tomé el tiempito de buscar en el diccionario hebreo, en el hebreo, la palabra engañar viene del verbo planao en hebreo y significa vagar, ir por mal camino, engañar, errar, seducir, estar fuera del camino. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Está diciendo, mira, no permite que nadie te haga vagar. Vagar significa pues ir sin rumbo, sin dirección, ¿no? ¿Verdad? Es ir por mal camino, o sea, ir por un camino malo, no solamente equivocado, sino malo, ¿verdad? Es decir, cuando no estamos centrados en la palabra y en lo que Dios verdaderamente dice, vamos a ir por un camino malo, porque no hay punto neutro, o es bueno o es malo, no hay punto neutro, ¿no? O estamos con Dios o no estamos con Dios, ¿no? El que no es con nosotros, contra nosotros es, dijo el Señor. Entonces esta palabra dice seducir, errar, engañar, estar fuera del camino. O sea, hermanos, cuidado a quién oímos, cuidado a dónde ponemos nuestra mirada, porque nos puede apartar del camino, nos puede llevar fuera del camino, nos puede desviar del camino para ser al final destruidos. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Así que nadie os engañe. ¿No? Tengan cuidado. Yo digo esto, hermanos, porque este tiempo muchos cristianos de buen corazón, con buena intención, ¿qué hacen? Van al internet, van al YouTube, van a muchos, estando en casa, porque aman al Señor y quieren recibir una palabra de Dios y comienzan a buscar ahí. Y por ahí es donde reciben de uno, reciben de otro, oyen a otro y al final me quedan medio aturdidos, medio que como que no saben qué creer porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, por otro lado se oyen voces, por otro lado aparecen, por otro lado dicen acabo de recibir el Señor me habló, tuve una experiencia, entonces ya no saben, al final terminan medio confundidos, ¿no? Sin saber en quién creer, en qué creer, y todo porque si usted se vuelve un conocedor de la Biblia, de la verdad, nadie le puede desviar de la verdad.
Usted se vuelve un buen conocedor de la verdad. El Señor Jesús dijo, tu palabra es verdad, Juan 17:17. Entonces, nunca será engañado, porque usted reconocerá si está conforme a la palabra, porque usted conoce la palabra. ¿Mm? ¿Se da cuenta? Entonces, y aquí hay unas advertencias del Señor, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno, que nadie los engañe. 2, versículo 5, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Mm? Vendrán muchos, miren, subrayo, muchos. O sea, habrá muchos que digan, vengo de parte del Señor, tengo algo de parte de Dios, en mi nombre, dice el Señor. Y está hablando aquí como una advertencia de gente que viene a engañar. Gente que se presenta con apariencia de piedad, como gente que ora mucho, gente que recibe de Dios, cuidado. Por supuesto que hay hombres de Dios, por supuesto que hay mujeres de Dios, por supuesto que sí, claro que sí. Pero tengan cuidado de los que no lo son. Tengan cuidado de aquellos que se visten como ángeles de luz y no son de Dios. Y algunos que estando en el reino de Dios, ¿verdad? Pero por pretensiones humanas, pretensiones personales, comienzan a traer la mirada hacia sí y no hacia el Señor. Cuidado con ellos, cuidado. Vendrán muchos en mi nombre. Y otro más, dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos. Mesías, ungidos, ¿no? Cristo es ungido. No niega que sean ungidos, pero dicen son falsos. Falsas unciones, tenga cuidado. Falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Ve? Habrá unción, pero una unción falsa, ¿no? Una unción que hace milagros, que hace señales, que hace prodigios. Cuidado con eso, hermanos. ¿No? De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Nuevamente usa la palabra engañar, este verbo, que significa vagar, ir por mal camino, engañar, errar, estar fuera del camino, seducir también, ¿verdad? Entonces dice que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún los que han sido escogidos pueden ser víctimas de este engaño, pueden ser apartados. Tengan mucho cuidado, tiempos finales, estar muy atentos. Así que luego de eso, el Señor da un detalle de una serie de eventos que van a ocurrir antes del fin de los tiempos, ¿no? Es decir, para reconocer que estamos en el tiempo final, ¿verdad? Yo les voy a leer nada más como una mención, porque nos tomaría demasiado tiempo explicar uno por uno, y creo que esto es algo muy conocido, pero voy a detallar. En este pasaje, la Biblia nos da, o el Señor nos da, por lo menos 24 señales de la segunda venida de los fin de los tiempos, ¿no? Y estoy aquí, estoy leyendo, voy a leer más bien textualmente de esta Biblia de estudio, de la Biblia Dake, si quiere leerlo en español, Dake, ¿verdad? Y a ver, voy a solamente como una lista nada más, 24 señales. Número 1, engaños, versículos 4 y 5, ya mostramos. Número 2, o segunda señal, falsos cristos, versículo 5. Número 3, guerras y rumores de guerras. Número 4, hambres. Número 5, pestes. Número 6, terremotos. Número 7, antisemitismo. Y antisemitismo quiere decir ¿cómo se llama? Un sentimiento adverso en contra de los israelitas o los judíos, ¿no? 8, tropiezos. 9, traiciones. 10, odio. 11, falsos profetas. 12, multiplicación de la maldad. Está en el versículo 12. 13, decaimiento del amor. El mismo versículo 12 dice, ¿no? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 14, aumento de la obra misionera, porque el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. O sea, la obra misionera se expandirá, se extenderá como nunca antes, ¿verdad? Estamos en el fin de los tiempos. Entonces, cuando comenzamos a ver que eso está ocurriendo, entonces es una señal clara que estamos en el tiempo del fin, ¿verdad? Número 15, la abominación desoladora, ¿no? Que habló el profeta Daniel, ¿no? 16, nueva nación judía en Judea. Número 7, nuevo templo judío. Número 18, dicho sea de paso, está todo listo para que se construya el nuevo templo, está todo listo, ¿verdad? Todo, realmente, pero solamente falta el momento exacto que se realice, ¿verdad? 18, señal 18, gran tribulación. La gran tribulación. Sobre este tema ya sabemos que hay diferentes posiciones,
si la iglesia se queda, no se queda en la gran tribulación, si pasamos hasta la mitad y a la mitad de la gran tribulación somos arrebatados. No vamos a entrar en ese conflicto en este momento, ¿verdad? 19, señal 19, habrá martirios, o sea, muchos morirán por causa del Señor. 20, huida de los judíos de Judea. 21, aumento de los poderes satánicos, versículo 24. A ver, veamos qué dice el versículo 24, ¿verdad? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a sus escogidos, ya lo habíamos mencionado. Señal 22, excesos. 23, crímenes sexuales. 24, dilación y letargo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una serie de señales que aparecerán en ese tiempo, ¿verdad? En este tiempo, estamos viviendo precisamente en este tiempo, ¿no? Y ahora quiero compartirles la tercera parte sobre la profecía sobre la segunda venida de Cristo. Y esto es lo más interesante, lo más importante, lo más hermoso para nosotros como hijos de Dios que anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En realidad todo se va a arreglar, todo será mejor, más que mejor, todo será perfecto cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a la tierra y tome señorío, dominio sobre las naciones, sobre su creación, sobre el universo total, ¿verdad? Entonces, esta profecía, vamos a tomar el versículo 29 en adelante, al 41. Entonces, de este pasaje vamos a extraer algunas lecciones también, ¿verdad? Muy importantes. Voy a leer una porción, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora mira lo que dice el Señor, para los que quieren saber, ¿verdad?, cuándo va a suceder esto, ¿no? De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, entonces saben que el verano está cerca. Así como hay gente que sabe reconocer los tiempos, las temporadas, ¿verdad? Entonces las estaciones. Dice el Señor, versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, entonces conoced que está cerca a las puertas. O sea, ya, casi, como decir, ya casi, ya mismo, ya, en cualquier momento. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y sella esa parte con el versículo 36, diciendo esta expresión muy conocida por todos nosotros, con la cual estamos de acuerdo, la palabra del Señor: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿No? Nadie, ¿no? Solo mi Padre, dice, ¿no? Ni siquiera los ángeles, ¿no?, en los cielos, ninguno de ellos. Ahora bien, ¿qué extraemos de acá? ¿Qué lecciones extraemos de aquí? Bueno, primero, hermanos, es que aunque ciertamente es cierto que nadie sabe la hora ni el día en que el Hijo del Hombre, Jesucristo, ha de volver a la tierra, pero para nosotros los hijos de Dios no debe ser algo que nos sorprenda. Aunque no sepamos el día exacto, la hora exacta, sin embargo no debe ser algo que nos sorprenda a nosotros cuándo va a venir el Señor, ¿verdad? Porque mira el versículo 33, dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y fui nuevamente al diccionario hebreo, ¿verdad? Al escrito en hebreo, para buscar cuál es la expresión que se usa aquí cuando dice que está cerca. La palabra cerca viene del hebreo ekus, y esta a la vez viene de un verbo, ¿verdad?, que es un verbo axo. Y esa palabra es interesante, que pareciera que no tuviera mucha relación con lo que estamos estudiando, pero en realidad nos da mayor claridad sobre este asunto, un mayor acercamiento para una buena interpretación.
La palabra que se usa aquí cuando dice está cerca es esa palabra alus, que significa, mire, apretar, estrangular. Apretar, estrangular. Usted cuando aprieta algo, digamos un limón, una papaya, pues inmediatamente sale, ¿verdad? ¿No? El contenido, ¿no? El líquido. Cuando usted estrangula, bueno, creo que usted y yo hacemos eso, pero digamos una persona que está estrangulando a alguien, está estrangulando, esa persona está muy próximo a morir, ¿verdad? Si se estrangula a alguien, muy pronto va a morir. No se puede soportar mucho tiempo cuando alguien está siendo estrangulado, ¿verdad? Entonces, y es la idea de eso, es justamente algo que está muy cercano, ¿verdad? Por eso la traducción también significa, tanto literal o figurativamente, significa cercano, sea en lugar o sea en tiempo, ¿verdad? Algo que está a la mano, algo que está cerca, y miren, dice algo que está listo. O sea, cuando el Señor nos dice, ¿verdad? De la higuera aprenden la palabra, y cuando vean todas estas cosas que acontecen, entonces sabréis que tu venida está cerca, hermanos, está cerca, está cerca. Y no sabemos si en un momento como este, mientras estamos compartiendo las palabras del Señor, viene por nosotros. Pero esta palabra está cerca, está a la mano, está a un instante, como decir, ¿verdad? Ciertamente ni usted ni yo no sabemos en qué momento puede suceder, pero que está cerca, lo está. Está muy cerca de venir el Señor. Y eso debe darnos no solo una expectativa, pero un gozo de decir, sí, Señor Jesús, ven pronto, ¿no? No, como que alguien diga, no, Señor, todavía no vengas, mira, todavía hay mucho que hacer acá, mucho trabajo, quizás algunos están preocupados, mi familia todavía no se convirtió, mis hijos están apartados, qué sé yo, pero si está cerca es ahora el tiempo para aprovechar, ¿no? Este es el tiempo de aprovechar, ¿verdad? De llamar a todos ellos, de preparar el arca como hizo Noé para irnos con el Señor, hermanos. Otra cosa que podemos decir sobre este pasaje es que no necesitaremos que nadie nos convenza, ¿verdad? Nadie nos convenza de la venida de Cristo, pues su venida será evidente, completamente clara, manifiesta, será muy evidente. ¿Por qué? Porque el versículo 27 dice como el relámpago, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Como el relámpago. Usted sabe, si ha visto alguna vez, ha tenido la oportunidad, especialmente aquí en nuestro país, en la selva, ¿no? ¿Verdad? Se ve mucho el relámpago, o en la sierra también. Entonces, imagínense, cuando cae un relámpago, yo tuve la oportunidad de estar en el lugar preciso, porque a veces uno lo ve desde la ciudad, lo ve a lo lejos, ¿verdad? Pero tuve una oportunidad de estar en un pueblo tan alejado, en la Amazonía, donde era el epicentro, digamos, el sitio mismo donde ocurre el relámpago. Lo que uno lo ve de aquí de lejos, bueno, yo estaba ahí en ese lejos, ¿no? Ahí. Y en la noche oscura, completamente, donde no hay luz, no hay electricidad, no hay lámparas, no hay nada. Cuando el relámpago aparece, hermanos, es como los antiguos flash, ¿verdad? Que cuando uno tomaba las cámaras antiguas de flash, entonces por un momento se enciende todo así, pero toda la naturaleza, ¿verdad? Completamente clarito, como si fuera de día, en un instante. Y esto que nos dice acá, esto que nos dice aquí el Señor Jesús, versículo 27, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, nos está diciendo claramente que todos podemos visualizar, todos podemos ver, todos nos daremos cuenta. No tenemos necesidad que nadie nos diga, helo aquí, helo allá, ahí está, vamos por aquí, vamos para allá. No. Los hijos de Dios, hermanos, sabremos cuando el Señor haya venido, ¿verdad? Por nosotros, por su pueblo. ¿Qué más? También nos dice que habrá una señal en el cielo. Mira el versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿verdad? Y algo más, el versículo 30 también, la segunda parte, ¿verdad? Dice, bueno, lo que aprendemos ahí es que todas las personas lo verán, todos lo verán. Por eso no necesitaremos que nadie nos tenga que dar aviso, no necesitaremos que nadie nos tenga que convencer, no necesitamos que nadie nos tenga que llevar de la mano a un lugar o a otro, porque dice el versículo 30, la segunda parte, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas las etnias, todas las culturas, todas las tribus de la tierra, ¿verdad? Lamentarán, dice, y verán
Miren, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, ¿no? Todos lo verán. El apóstol Juan dijo, y todo ojo lo verá, ¿verdad? Todo ojo lo verá, o sea, toda persona, cada persona en este planeta verá la venida del Señor. Será manifiesto, será claro, será evidente, no habrá lugar a dudas. Hermanos, si hay alguna duda sobre algo, lo más seguro es que no sea. Si alguien dice, yo soy Cristo, yo soy el Mesías, lo más seguro es que no es, pues, porque cuando venga el Señor aquí estamos diciendo claramente, estamos leyendo claramente que todo ojo le verá, ¿verdad? Y todas las tribus verán al Hijo del Hombre. Habrá una señal en el cielo, relámpagos, es como el relámpago, y no quiere decir que veremos claramente, ¿verdad? Hermanos, y todo esto es para decirnos que las palabras del Señor, las profecías de Dios que ha establecido sobre su Hijo y sobre cualquier evento en la tierra tienen cumplimiento. Y hoy estamos viendo todo esto. Es tiempo de, no solamente de reflexión, es tiempo de prepararnos. La última parte la voy a compartir este domingo, y este domingo voy a hablar acerca del pasaje que viene al final, del versículo 42 al 51 de este mismo capítulo 24, que es una exhortación a todos los siervos de Dios, que al fin de cuentas es para todos los hijos de Dios, porque todos somos llamados a servir, ¿verdad? El capítulo 6 de Romanos, versículo 22, habla de que habiendo sido libres del pecado, ahora somos hechos siervos de Dios. Ahora, todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido hecho libre del pecado. Por lo tanto, usted se convirtió en un siervo, en una sierva de Dios, aunque no lo sepa, ¿verdad? Es decir, si aún no lo ha sabido, debe saber. Usted es un siervo de Dios, aunque no tenga un título, aunque no tenga un cargo, aunque no tenga un ministerio como pastor, maestro, profeta, evangelista, apóstol, pero usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Para usted es esta palabra que aparece al final. ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuáles son las promesas y las advertencias que hace el Señor para nosotros en este tiempo final? Es muy importante. Lo voy a desarrollar este domingo, ¿verdad? En la mañana. Así que, amados hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Mantengámonos alertas, preparados, ¿verdad? Con un corazón cada día, hermanos. Miren, aproveche el tiempo. Estos son días que el Señor nos ha dado. Muchas veces decíamos, no hay tiempo, no hay tiempo, hay mucho que hacer. Pues ahora hay tiempo, hermano, ¿no? Aprovechemos, ¿no? En lo primero, buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y luego las cosas de la familia, del hogar, las cosas necesarias para hacerlo. Un abrazo desde aquí, desde nuestro hogar. Que Dios los bendiga. Saludos desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom para todos nuestros hermanos en Cristo, aquí en el Perú y en las naciones. Bendiciones. Amén.